Vamos a ver cómo son los mecanismos biomecánicos de lesión de los tejidos blandos. Es importante reconocer a los tejidos blandos y definir. Los tejidos blandos son los tejidos no óseos, y una lesión vamos a considerarla cualquier daño corporal por varias causas que ya las conocemos. Es importante saber que una lesión puede ser aguda, generalmente por un traumatismo. A veces están las lesiones espontáneas donde no hay un traumatismo externo, pero alguna parte del cuerpo se distiende o se rompe, sobre todo las conocidas como fracturas patológicas, y las lesiones que podríamos decir que son crónicas por microtraumatismos, que son principalmente al principio silenciosas, pero luego se manifiestan por dolor e impotencia funcional. Las lesiones más comunes son cuando una estructura se estira más allá de su elasticidad, y a veces este estiramiento es tanto que se llega a la rotura. Tenemos varios tipos de rotura: la micro rotura, que no se ve, y las roturas que se ven, que son las parciales, y las roturas totales de cualquier estructura del cuerpo. Las lesiones más comunes y conocidas son las fracturas, las luxaciones, los esguinces, y sobre ellas también pensaremos en los mecanismos, sobre todo luxaciones y esguinces. La fuerza es un factor común a toda la lesión. La fuerza las estudia la biomecánica y las podemos definir con la intensidad con la que interactúan dos cuerpos. La fuerza me va a determinar el estado físico de un cuerpo, y por eso nombramos a las leyes de Newton. El estado físico es el reposo del movimiento, y la primera ley de Newton dice que se debe aplicar una fuerza para variar el estado físico de un cuerpo. La fuerza la transmite el tejido conectivo no especializado, que incluye la articulación y su movilidad, y está controlado por el músculo y el sistema nervioso. Todo esto es gracias a la energía mecánica. La energía se produce, se disipa y se transmite, no se pierde y se transforma. Y esta energía, que es a modo de onda expansiva, debe ser absorbida, ya sea por los músculos, y transmitida, como dijimos antes, por el tejido conectivo no especializado. Esta es la esencia del funcionamiento del sistema facial. Toda lesión entonces va a requerir una fuerza. Si hay una fuerza, pueden pasar tres cosas: un objeto que se está moviendo, que está quieto, se mueve; un objeto que se está moviendo se detiene; y un objeto que se está moviendo de repente se traba, aunque quiera seguir moviéndose. Por lo tanto, esa traba impide que pueda seguir en movimiento, y entonces este objeto no puede moverse. Una lesión sucede cuando la fuerza es mayor a la que el tejido puede absorber. Una fuerza es normal, pero la estructura ya está muy débil. Y una fuerza sigue en una dirección que la estructura es incapaz de soportarlo. Ahora vamos a analizar un poco este último punto. Dentro de esto vemos que hay cuatro fuerzas posibles que pueden actuar sobre los objetos, en este caso sobre el cuerpo humano. Estas fuerzas son: axial, que pasa por el centro de gravedad, conocidas como tracción y compresión; axial por fuera del centro de gravedad, que es la flexión; la horizontal por el centro de gravedad, que es el cizallamiento; y por fuera es la que denominamos torsión, y que posiblemente sea una de las principales causas de roturas. Entonces, cada parte del cuerpo y cada estructura tiene una forma, y esta forma le permite soportar fuerzas en direcciones varias, pero a veces no puede soportar fuerzas en algunas direcciones específicas, y por eso puede romperse. Vamos a decir que la lesión definitivamente es el cociente entre la probabilidad de que esta lesión suceda, el entorno de esta lesión, la posibilidad de que pueda suceder, y la aceptación del riesgo por parte de la persona. Y esto va a ser inversamente proporcional a tres cosas fundamentales: la maduración, el entrenamiento y todos los factores de seguridad que podamos agregar para evitar lesiones. La lesión puede ser entonces por un golpe, es un traumatismo, y por un gesto motor. En el gesto motor puede haber una falla en la coordinación, y vamos a decir que es una causa interna. Puede ser que la persona pise mal, y es una causa externa. Y a veces lo puede ser por sucesos parecidos a una caída, donde se coordina la falta de coordinación con la mala pisada o el tropezón. Dentro del gesto motor vamos a analizar el punto motor, y entonces si falla en el punto motor va a haber una caída sobre los miembros superiores para que se lesionen los miembros superiores, y en los inferiores causados cuando los sometemos a esfuerzos como correr y saltar.
Y en el automatismo de fondo la lesión puede darse en la zona del control postural o cuando realizamos reacciones posturales. El conjunto de estas 5 causas son las que pueden definir el cuadro clínico. Los factores de la lesión son la intensidad, la dirección, el sentido y el punto de aplicación, que son los mismos componentes o elementos o características, como se lo llama en física, que tiene una fuerza común. A esto le vamos a agregar, obviamente, y por lo que dijimos antes, el estado del tejido donde se aplica esa fuerza. Entonces vamos a saber que este tejido va a ser viscoelástico en el cuerpo humano, y es viscoelástico porque las causas físicas que lo caracterizan son la forma de reaccionar ante la aplicación de fuerzas. Entonces, la forma de reaccionar de los tejidos viscoelásticos que conforman el cuerpo humano pueden ser la intensidad de la fuerza, o sea, la tensión, el tiempo que dura esa carga, que por ser microtraumatismo pueden ser meses y años, y la temperatura que alcanza. Al ser homeotermos, la temperatura es el factor menos relevante en la producción de lesiones. Y acá tenemos dos clásicas curvas, la curva de deformación tiempo en la parte superior y la de tensión deformación en la parte inferior, las que nos muestran el procedimiento por el cual podemos llegar a lesionarnos. Cuando comparamos la deformación con el tiempo, generalmente los tejidos viscoelásticos se deforman mucho al aplicarse la primera carga y luego se deforman lentamente y tienen desarrollada la posibilidad de soportar esto. En cuanto a la tensión de formación, generalmente los tejidos del cuerpo humano reaccionan en un primer momento como componentes elásticos y por sus componentes elásticos, por lo cual se deforman y almacenan energía para recuperar su forma original. Por eso somos siempre los mismos y no nos lesionamos fácilmente. Si esta tensión y esta deformación continúa, podemos llegar a deformarnos en forma permanente y hasta rompernos. Entonces acá entra un factor fundamental que es el tiempo. El tiempo es la estrategia de la naturaleza para que los hechos no sucedan simultáneamente, y vamos a hablar sobre el tiempo diciendo que no se puede observar, que nosotros inventamos su duración, que nosotros sufrimos sus efectos, y vamos a decir que el tiempo no puede existir sin el movimiento. Entonces, ¿por qué describimos el movimiento sin relacionarlo con el tiempo? Esto es algo fundamental y se llama velocidad. La velocidad es la que nos permite jugar con el tiempo y es la esencia de toda rehabilitación. Toda persona no solamente se va a mover, sino que se va a mover en el transcurso del tiempo. O sea que va a cubrir un espacio en un periodo de tiempo y esto lo determina la velocidad. Para esto es fundamental trabajar con el paciente, con el movimiento, con el entrenamiento y con el logro de velocidad. Vamos a decir que la relación entre el ser humano y el tiempo, entonces, es la deformación tiempo, donde se pierde la forma, por lo tanto se altera la estética, que no es belleza, sino que es forma, y al alterarse la forma se altera la función. Vamos a tener el movimiento, que es o produce microtraumas, generalmente no visibles, sobre todo si el organismo no se adapta. Vamos a decir que estos microtraumas producen un efecto acumulativo, como sumatorias de efectos pequeños que pueden producir a una lesión, pero sobre todo a dolor e impotencia funcional. Y esto nos lleva a darnos cuenta que hay un mayor porcentaje de la patología laboral, obviamente desde el gesto y la postura que sostenemos las personas durante muchas horas en el día, y es lo que hay que evaluar, prevenir y desarrollar estrategias alternativas para que las personas puedan descansar. Los signos y síntomas que vamos a tener en la lesión son un edema necesario como reacción del organismo para su menor movimiento y curación, una neurodesconectividad producida por esta agua que invade y que comprime, un estado de mini shock en la zona, al estar choqueada siempre se golpea la misma zona, obviamente dolor y bloqueos de transmisión y sobre todo de movimiento por contracturas musculares de defensa que pasan a ser como nuestros propios yesos que nos inmovilizan. Entonces tenemos que pensar brevemente en 4 puntos. Primero, que tenemos un eje central dado por la cabeza, el tronco y los miembros inferiores, desarrollados básicamente con el soporte y la locomoción, y estas actividades se llevan durante todo el día. Entonces en este eje central tenemos que tener fluidez de movimientos en forma descendente
y en forma ascendente. Si se impide la fluidez de alguno de estos movimientos, ya sea en forma descendente o ascendente, empiezan a aparecer las compensaciones y con ellas las lesiones. Tenemos entonces las vértebras que se desacomodan y que nosotros queremos ajustarlas, pero vuelven a desajustarse. Es el síndrome de la vértebra recurrente y hay que averiguar y diagnosticar muy bien por qué esto sucede. Y todo movimiento requiere de la expansión de energía cinética, por lo tanto, si la ruptura de una estructura es movimiento, la energía cinética colabora. Lo que vemos acá son las teorías de el soporte del peso en las tres columnas. Si las columnas son móviles en los extremos, se produce una curva homogénea, y si no, siempre va a tender a curvarse la parte móvil y estar rígida en la parte fija. Por eso, si tenemos una curva fija en sus dos extremos, la única parte móvil que quedará para reaccionar y permitir que esa energía cinética en expansión se desarrolle va a ser su parte central. Podemos relacionar esto con el desarrollo de los huesos largos embriológico y genético. Podemos desarrollar esto con las curvas de la columna vertebral y su desarrollo tanto fisiológico como patológico, sobre todo en las dos últimas columnas que vemos en esta imagen. Es importante entonces, si el problema son las lesiones, las soluciones tienen que pasar por 6 puntos. El primero es la prevención, estrategias de prevención, entrenar a las personas, no solo entrenar a los deportistas, todo es lento, gradual y progresivo. Hay que cuidarse en actividades nuevas que desarrollemos. Hay que evitar la fatiga muscular, sobre todo a la tarde, que el cuerpo ya, si trabaja mucho, empieza a llegar cansado, y los amortiguadores, que son los músculos, tienen que presentarse en muy buen estado. Muchas gracias, espero que hayan pasado un lindo rato.